35%. ¿Qué es este 35%? El mínimo que están solicitando el gobierno provincial desde el sector docente, tanto AMSAFE como SADOP, estos dos gremios que nuclean a docentes públicos y a docentes privados, es lo que van a volver a solicitar en la mesa paritaria del día de hoy. Se reabre la paritaria luego de un paro de 48 horas del día lunes y martes pasado. El gobierno provincial va a acercar una nueva propuesta salarial que, según desde el propio Ejecutivo dicen, ya la teníamos preparada desde el pasado viernes, pero no tuvimos la posibilidad de sentar nuevamente a todos los representantes de los gremios docentes. No hubo tiempo para que estos gremios puedan enviar este pedido o este ofrecimiento a las bases, porque ya estaba determinado el paro por 48 horas, así que hoy un nuevo encuentro paritario. Vamos a tener las voces de las protagonistas de esta mesa paritaria en unos minutos nada más, pero queremos recordarlo, 35% es el mínimo que están solicitando los docentes en la provincia de Santa Fe, luego del rechazo del 30% que había ofrecido en primera instancia el gobierno de la provincia. Bueno, hoy es un día clave, la paritaria central, por un lado, se va a reunir el día de hoy, también vamos a tener una nueva paritaria docente, como bien decía Chechu, a ver qué pasa, ¿no?, con esta propuesta aparentemente superadora. Según recordamos que ayer comenzaron las clases, en el acto inaugural en la Escuela Malvinas Argentinas estuvo el gobernador de la provincia, Miguel Dischip, estuvo también la ministra de Educación, donde, bueno, los colegas, los medios se acercaron, una vez que le pusieron el micrófono, le preguntaron, ¿hay una propuesta superadora? Sin lugar a dudas, dijo la ministra de Educación de la provincia, Claudia Balaguer. Pero lo vamos a charlar con sus protagonistas. Ellos ya están en nuestros estudios. Saludamos a Patricia Munier, en representación de SADOP, José Testoni, en representación de AMSAFE. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, el número del día es 35. Bueno. ¿Para ustedes es 35 el número? Ojalá sea No, más. hoy no sé qué día es, no es 35, hoy es 3. 3. Pero el número que dijimos del día de hoy es Para la 35. quiniela, para Hasta la 3 quiniela. llegamos. 35% es el número No sé mínimo. qué es el 35 en la quiniela, no sé. Vamos a averiguarlo. Nosotros, bueno, ¿empezamos? Arrancamos. Ya estamos. No, bueno, a ver, nosotros discutimos distintos elementos. Nosotros discutimos, por supuesto, cuando vos hablas de 35 es algo evidentemente significativo para los compañeros porque tiene que ver con el bolsillo. ¿Ah? Desde ya que discutimos el bolsillo de los compañeros, pero también discutimos la calidad del salario. No es lo mismo un 35 que es que se llega con sumas que no son remunerativas, que no son bonificables, que poner un 35 de una manera en el bolsillo del compañero que tiene que ver con el básico, que tiene que ver con cifras remunerativas, que tiene que ver con robustecer la seguridad social, que fue un trabajo que se vino haciendo durante estos 8 años, que no hacerlo, digamos, ¿no? Y también, o sea, estamos hablando de bolsillo, estamos hablando de calidad del salario y estamos hablando de respeto a lo que es en el marco del monto que se asigna a la educación santafesina, se siga sosteniendo, ¿no? El impacto que tiene en términos relativos en el presupuesto de la provincia de Santa Fe, nosotros no nos queremos caer, creemos que tenemos derecho a decir, si bien casi la mitad de los trabajadores de esta provincia somos docentes, algo así en términos de presupuesto tiene que representar lo que se ponga en términos de masa para la discusión de los aumentos de los trabajadores de la educación. Patricia, Además hay que tener en cuenta el tema del escalonamiento. Claro, no es lo exacto. mismo un 35 Claro. o un porcentaje Claro. mayor para marzo. Otras jurisdicciones, por ejemplo, han hecho ofrecimientos. Acá inicialmente el ofrecimiento fue hasta septiembre, a cobrar en octubre. Entonces el escalonamiento también tiene que ver con el porcentaje. de la primera propuesta a la segunda propuesta cambiaba eso, eran 3 partes, terminó siendo en 2. De todas formas, el número consideraban bajo. Hubo reunión el viernes. El porcentaje no se modificó. ¿Les pidieron que levanten el paro el viernes? Sí. Y les dijeron que había una propuesta Sí. y que si lo levantaban lo proponían, si no, no. Sí, sí. ¿Y El ustedes qué tema respondieron? era suspender las medidas de fuerza a cambio de una propuesta que obviamente no hicieron porque los gremios habíamos decidido una medida de fuerza orgánicamente, ya estaba dispuesta, estaba decidida en función de la propuesta que habían hecho el lunes, del 30%, un 30% que además era hasta ese momento algo mentiroso porque era sobre un incentivo no consolidado ni firmado. Y por lo tanto el compañero votó en función de lo que había propuesto el gobierno. Claro. Y lo que se votó es lo que se decidió y es lo que efectivamente esa propuesta cumplimos el viernes no apareció. lunes y martes. No. No, Era claro. primero levantar la medida de fuerza
y después la propuesta que según el gobierno dijo nosotros tenemos. Nosotros estamos muy imbuidos en el tema, pero hay que decir, entre el 15 y el 16 el gobierno nacional, en la persona del ministro Bullrich, hicieron un anuncio que llegó hasta el 25 de febrero para formalizarlo en el Ministerio de Trabajo, algo insólito, que jamás sucedió. Perdió 10 días preciosos de negociación y lo estamos padeciendo. Entonces, hay responsables. Uno dice, bueno, miren, la historia no termina, hay que volver a sentarse, hay que poner buena disposición. Por supuesto. Ahora yo vengo y rompo este vídeo, bueno, mirá, después no lo puedo rearmar. Claro. Acá los costos se pagan de los errores. A nosotros nos piden el 26 que suspendamos una medida en base a una propuesta que nos habían hecho el 22, como dice Patricia, pero sobre bases no sólidas, porque el 22 no estaba firmada la acta paritarias. Entonces digo, este es el contexto en el que estamos discutiendo. En un contexto donde los últimos 10 días antes del inicio de clase se precipitaron de pésima manera las negociaciones, cuando nosotros estuvimos dispuestos a discutir diciembre, enero, febrero, y lo hicimos saber. Bueno, hoy estamos pagando las consecuencias de eso, y a último momento nos piden que levantemos una medida. Nosotros no levantamos medidas porque nuestros gremios, afortunadamente, y yo creo que la sociedad lo entiende y siempre nos hace saber el orgullo que sienten de estos gremios como el nuestro, que democráticamente resuelven los pasos a seguir. Si el número no se acerca, volvemos siempre al número, lamentablemente, pero eso fue lo central, digamos. Si no se acerca a este 35, bueno, el otro día nos decía Pedro Bayúgar que era un poco el número mínimo, ¿está definida otra medida de fuerza? Nosotros por mandato de reunión de delegados tenemos previsto un paro de 48 horas para la semana que viene, pero se ha facultado a los consejos directivos a coordinar fechas y acomodar agendas, digamos, y fundamentalmente coordinar con los compañeros de ANSAFE cualquier medida de acción que querramos hacer. Eso estaba sujeto, obviamente, la medida de fuerza a la convocatoria del gobierno. Apareció la convocatoria para el día de hoy, esperaremos a ver cuál es la propuesta y a partir de mañana accionaremos los mecanismos de consulta para que los compañeros en las escuelas y los delegados después en las reuniones digan y hablen de la aceptación o del rechazo de la propuesta del gobierno. Desde el gobierno me parece que hubo dos arietes, digamos, informativos para defenderse en el tema. El primero fue que eran de los docentes que mejor sueldo cobran en todo el país. Y el segundo fue el viernes los convocábamos, teníamos una propuesta, no la quisieron escuchar, no la aceptaron y demás. Sabiendo ustedes, nosotros los periodistas y más o menos los que están informados, sabiendo que es imposible que el viernes ustedes puedan convocar otra vez a los docentes para que opinen y levantar. ¿Cómo lo tomaron esto? Digo, esta relación ahora con el gobierno. Para mí, modo de ver, es una chicana pública, digamos, que hayan dicho esto. ¿Cómo se reconstruye la relación? ¿Cómo toman esto? Bueno, sobre lo segundo, sí, tal cual. Pero uno trata de, en estos momentos, por la responsabilidad que nos cabe, nosotros estamos discutiendo en las clases de los pibes, ¿no? Y eso nos importa mucho. Entonces uno a veces hace grandes esfuerzos de morderse la lengua, de no contestar provocaciones, de no entrar en esos mecanismos que terminan corriendo el eje de lo que se discute y nos quedamos discutiendo las declaraciones. Tal vez ustedes lo deban hacer, son periodistas, nosotros somos dirigentes sindicales, somos trabajadores y nuestro objetivo, y somos trabajadores de un sector que es muy sensible, que es la educación, ¿no? Nuestro objetivo es que nuestros trabajadores representados tengan un salario para que nuestra provincia tenga la mejor educación que deba tener y no resignar ningún derecho, y uno de los derechos que, como vos decís correctamente, hoy centralmente se está discutiendo es el derecho a tener un poder adquisitivo no deteriorado. Entonces uno corre de esas cosas, prefieren opinar, no entrar en ese juego. Obviamente podríamos haberlo interpretado como una provocación porque todo el mundo sabe de nuestros mecanismos, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Es más, sentimos como que lo que antes era patrimonio de pocas organizaciones, hoy poco a poco va siendo la forma de legitimación de las decisiones sindicales de muchísimas organizaciones. O sea que no nos sentimos en un lugar equivocado por hacer esto. Así que bueno, me parece que eso queda en ese lugar, ¿no? Sin contestar y siempre apostando a que nos convoquen a la mesa de discusión y que en la mesa de discusión discutamos seriamente algo tan complejo como el salario docente y otros 3 o 4 cosas que ustedes en su oportunidad nos han dado tiempo para que desarrollemos, que tienen que ver con la carrera docente, que tienen que ver con la actualización normativa, que no queremos desarrollarlo ahora porque sería muy extenso, o con la salud y seguridad en las condiciones de trabajo. En el caso de AMSAFE, lo explicaba recién Patricia Muniar, también se interrumpe la medida de fuerza la semana que viene. Sí, la misma decisión. Para aclararlo también porque Patricia es ADOP y ustedes son de las escuelas públicas. Por lo menos hace 10 años, 15 años que uno viene siguiendo los procesos de paritarias.
siempre hay una oferta muy ínfima al principio que no conforma a los sindicatos, a los estatales, a los maestros particulares también, y se termina aceptando la propuesta con 2 o 3 reuniones, incluso con paro en el medio. Y la verdad que en ninguno de estos años fiscales, en los últimos 15, hubo un descalabro en las finanzas públicas. ¿Por qué no se puede acordar? Me van a contestar ustedes, me parece, preguntarle al gobierno. Yo, si tuviese Pablo Faría acá, le preguntaría, ¿por qué no se puede acordar en la primera o segunda reunión evitar el paro? Si ya ustedes saben los números mejores que nadie. La gente de UPCN es la que le genera los números al gobierno para presentárselo a ustedes. La gente de ATE es que genera los números para presentárselo a ustedes. Digo, ¿por qué no se puede acordar esto y evitar la fricción? Tiene que ver siempre va a sonar medio soez, midiéndola todo el tiempo desde el gobierno y los sindicatos en los últimos 15 años, cuando se puede resolver antes. Este año la paritaria tuvo un condimento especial y fue las propias declaraciones del gobierno provincial, fundamentalmente de la ministra de Educación, que dijo, vamos a esperar el porcentaje indicativo de la paritaria docente nacional. Lo dijo ella, no lo dijimos nosotros. Porque en realidad la ministra apostó a lo que había acordado el ministro Bullrich con todas las provincias, y que era no ofrezcan más del 25%. Porque así fue incluso la primera propuesta en la paritaria nacional, 25%. Entonces me parece que se jugaban esa cuestión, y ese es el costo político que paga el gobernador de haber aceptado acordar con el gobierno nacional un porcentaje que después no se pudo sostener, que ni siquiera se sostuvo a nivel nacional, porque los gremios reclamamos mucho más que ese 25%. Entonces, esperar, porque como dice José, nosotros desde diciembre venimos planteando la necesidad de la discusión, porque lo planteamos incluso en el marco de la intersindical pidiendo un bono de fin de año y continuar durante enero la discusión salarial. El gobierno decidió esperar la paritaria nacional, por la actitud del ministro Bullrich, que fue absolutamente vergonzosa, la estiró hasta el 25 de febrero, y lo que pasó es justamente esto. De todas maneras, Patricia, nosotros estábamos dispuestos a dialogar desde antes. En enero no se podría votar igualmente, si el gobierno ofrece un número. No, pero lo que nosotros decimos es, la discusión... Sí, pero de todos modos se puede discutir en enero, no se puede discutir, porque en realidad en la mesa de discusión salarial no es, bueno, yo tengo tanta plata y esto les corresponde a cada uno, no es así tan sencillo, ojalá fuese así. Hay que discutir un montón de cuestiones que tienen que ver con lo que está dispuesto el gobierno a poner, con lo que estamos dispuestos nosotros a aceptar, y en ese marco discutir en términos de la complejidad de lo que es el salario docente, que no es tan sencillo. No es poner sumas, bien decía José, nosotros hemos conseguido que el sueldo paulatinamente se vaya blanqueando. Bueno, nosotros aspiramos a un sueldo, no solamente en cantidad, sino en calidad. Pero discutir lo que es el sueldo para el maestro de grado, lo que es el sueldo para el profesor, para el directivo, distintas categorías de escuela. Es complejo. Proceso que comenzó, digamos, en la última etapa de OBEI y que fue continuando. Hace 10 años. La discusión, digamos, de los valores. Algunos una suma y una resta, es complicado. Claro, justamente sobre este punto ahí se me escapó la pregunta, pero... digamos, si la última parte de OBEI y los 8 años de gestión de Wiener y de Bonfatti tuvieron más o menos la misma conducta frente a la negociación, ¿ustedes creen que este gobierno está muy atado a la lógica nacional? Porque antes no estaba atado a la lógica nacional. El gobierno ofreció 34% del año pasado, en promedio, un buen número en el 2014. ¿Qué pasó en esta oportunidad? Bueno, mirá, a ver, vámonos claro. Nosotros creemos que hay una inflexión. Tenemos que hablar de política nacional. Seguro. Hay una inflexión en la política nacional en nuestro país y hay que ver cómo juegan las jurisdicciones. No me quiero extender sobre todo esto, pero acá se está discutiendo endeudarse, volver al ciclo de endeudamiento y de reendeudamiento sin discutir crecimiento. Entonces yo, obviamente, uno que piensa frente a esto, ¿y qué hace una jurisdicción con autonomía relativa como la provincia de Santa Fe, donde si le cierran 2 o 3 chorros empieza a tener problemas? Se empieza a cuidar y ajusta sobre lo que más resultado le da. Porque obviamente, con todo respeto a todos los sectores, pero si ajusta un sindicato que tiene 500 afiliados, 800 afiliados, 1000 afiliados, lo que ahorra son 10 pesos. En cambio, si ajusta sobre un sindicato que tiene 70.000 trabajadores, lo que ahorra es mucho más. Y por eso hemos sido las víctimas de los ajustes. Las primeras víctimas del ajuste hemos sido los trabajadores de educación. Cosa que, vuelvo al principio,
no estamos dispuestos a volver a hacer. Nosotros queremos discutir, por supuesto, un número en el bolsillo, por supuesto la calidad de ese número, cómo está constituido, pero también cómo impacta en términos relativos en el presupuesto total de la provincia. Porque es muy fácil decir, bueno, le doy un puntito menos a los compañeros de SADOB y ANSAFE, porque eso en realidad me permite capitalizar. Bueno, no, mire muchachos, nosotros no queremos ni un puntito menos. Es más, en función de lo que pasó nacionalmente, que ha crecido lo que tiene que ver con las transferencias e incentivos docentes en un 140%, nosotros esperamos que eso también se refleje en una propuesta que el esfuerzo provincial más lo que nos corresponde, lo que conseguimos en la paritaria nacional. Una última pregunta, y lo saco quizás del tema de paritarias para referirnos a lo que fue el discurso de Macri en el inicio de sesiones del Congreso de la Nación el pasado 1 de marzo, donde hizo especial hincapié en la cuestión de educación. Habló de docentes mal capacitados o falta de capacitación docente y de la necesidad de empezar a medir lo que es el trabajo docente y lo que es la calidad educativa. Patri, con vos lo hemos charlado en otras ocasiones, pero también quiero conocer la palabra. Lo hemos charlado porque ya lo habíamos planteado en oportunidad del balotaje, donde planteábamos los dos modelos que se discutían y que tenían que ver también con los modelos educativos que planteaban. Para el gobierno nacional, la evaluación, la calidad educativa pasa por evaluar cuantitativamente números, logros, resultados. Para nosotros la calidad educativa y las necesidades del sistema pasan por la reafirmación de derechos de todas y todos los docentes, los alumnos y de los ciudadanos en general. Es distinto. ¿Hablamos de resultados o hablamos de derechos? Es otra cosa. Y efectivamente, nosotros lo tuvimos acá en la provincia de Santa Fe. El candidato del PRO decía que a los docentes había que pagarles en función de la capacitación que hicieran. Nosotros acordamos en la paritaria nacional la capacitación para todos los docentes, pero todavía no es un derecho de todos, porque no todo el mundo puede acceder gratuitamente, en horario de servicio y demás. Por lo tanto, si no es un derecho para todos, no se puede exigir, digamos. Pero el planteo del PRO en la provincia, y que es el planteo también del gobierno nacional, es pagar en función de capacitaciones, pagar en función de resultados. Nosotros nos negamos absolutamente, por eso nos hemos negado incluso a la constitución de la creación del Instituto de Evaluación Educativa, porque los funcionarios nacionales se llenan la boca hablando del sistema educativo de Finlandia, del docente de Finlandia y de algunos otros países más, y lo que nosotros decimos es, si estuviese en pleno funcionamiento la propia ley de educación nacional, que prevé la evaluación de la calidad, con la participación de todos los sectores, podríamos trabajar desde ese lugar. No necesitamos crear, porque además en la propuesta de creación del Instituto de Evaluación Educativa habla claramente de evaluación interna y externa, y nosotros sabemos lo que es la evaluación externa. La evaluación externa es Banco Mundial y recorte y ajuste. Por eso nos hemos opuesto siempre a esa cuestión. No, bueno, sí, son lugares comunes, digamos. Nosotros, ratifico lo que dice Patricia, no es una discusión seria. No es una discusión seria, creo que hay que sentarse a hablar en serio. Nosotros tenemos nuestros propios mecanismos de evaluación, el sistema permanentemente se evalúa. Acá lo que se está buscando, y hay que dar sin eufemismo, es vincular evaluación a salario, ¿sí? Entonces nosotros decimos, eso no, porque ¿qué posibilidad tiene, digamos, en los conceptos neoliberales, mercantilistas, qué posibilidad tiene de que tenga un mejor salario el compañero que trabaja acá en la criolla, que trabaja en la brava, que trabaja en la mitad del campo, digamos, con todas las condiciones? Entonces nadie va a querer trabajar ahí, porque si tenés que, digamos, si te quieren asimilar aprendizaje a productividad, asimilar aprendizaje de productividad, entendiendo el conocimiento como una cosa que se compra y se vende, los que trabajemos en los sectores más desfavorecidos no podemos vender conocimiento, nos va a ir mal y vamos a cobrar menos. Entonces el conocimiento se construye, el conocimiento es un bien social y es un derecho de toda la sociedad, como lo dice nuestra Ley Nacional de Educación. En realidad habría que decirle al presidente que lo que está diciendo es ilegal, que no se corresponde con lo que dice nuestra Ley Nacional de Educación, pero no creo que la haya leído. No creo que la haya leído. En su artículo 2. La negaron en la Constitución, en la reformulación del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación. La negaron, la excluyeron directamente, así que poco deben saber de eso. Patricia, José, muchas gracias por venir. Bueno, esperamos resultados de la paritaria que va a ser el día de hoy, esta tarde. Gracias por